de la pieza. Como sabemos, la función phi sobre seno de phi es mayor que o igual que 1, por lo que la expresión 10(1) nos da la relación entre la fuerza P y phi para cuando la carga P es mayor o igual que la carga crítica. Esta es la relación que tenemos de la carga crítica cuando va variando phi, cuando es pi sobre 4, pi sobre 2, 3/4 de pi, y verán cómo aquí llega un momento que trata de llegar al infinito. Acá es Euler, pandeo en el campo elástico. ¿Se acuerdan ustedes que la ley de Hooke? Tenemos las tensiones sigma y las deformaciones unitarias, tenemos tensión de proporcionalidad, tensión de elasticidad, tensión de fluencia, tensión de ruptura, y nosotros vamos a analizar la pieza Euler estudió dentro del campo elástico. Entonces, pandeo en el campo elástico, columna de Euler, los primeros problemas de estabilidad elástica relativo al pandeo de barras comprimido fueron resueltos por Euler. El problema planteado por y que nosotros vamos a estudiar a continuación es similar al analizado en el ítem anterior, bajo las siguientes condiciones. La barra es un material perfectamente homogéneo y elástico, es decir, que verifica la ley de Hooke, y que el estado de tensiones calculado no supera las tensiones de proporcionalidad. Segundo, su eje perfectamente centrada, los vínculos son ideales, vínculo simple, vínculo doble. En las condiciones que hemos enunciado, precedemos la posición vertical de la barra en una configuración de equilibrio, de la cual deseamos saber si es estable. Para determinar esto, comenzaremos con hacer actuar una fuerza perturbadora horizontal infinita, y suponemos además que el equilibrio vertical es indiferente, de manera tal que la barra pasa a otra configuración de equilibrio sobre el módulo de elasticidad por el momento de inercia por la derivada segunda. Igualando esta ecuación a cero, dividiendo por el módulo resistente sobre el momento de inercia, nos queda que la derivada segunda más P sobre el módulo de elasticidad por el momento de inercia por la deformación que tiene la viga, igual a 0. Llamamos alfa a esta relación y llegamos a la siguiente ecuación diferencial: i cuadrado más alfa al cuadrado por i igual a 0, cuya solución general es la siguiente: i es igual a una constante por seno de alfa x más b, otra constante, por el coseno de alfa x. Imponiendo condiciones de borde, cuando x igual a 0 y es igual a 0, cuando x es igual a 0, b es igual a 0, cuando x es igual a l, y es igual a 0, entonces a por seno de alfa por x es igual a 0. Para que esto se cumpla, la nulidad de la ecuación 10.8, puede ocurrir dos situaciones: que a sea igual a 0 o que el seno de alfa sea igual, que a sea igual a 0. En este caso, obtenemos una ecuación de la elástica, la función idénticamente nula, que estaría representada por la configuración vertical de la barra. Lógicamente este caso no es el que nos interesa, sino que buscamos otras configuraciones. En el caso B, si seno de alfa por L, la longitud, es igual a 0, este valor
corresponde cuando n es un número entero. Si recordamos que alfa es igual a P sobre el módulo elástico por el momento de inercia, representamos la ecuación. Para este valor, la carga P que verifica la ecuación 19, se obtiene distintas elásticas que comprenden las configuraciones de equilibrio de la barra. La menor de todas corresponde cuando n es igual a 1 y la carga crítica es igual a pi al cuadrado por i, el momento de inercia, sobre la longitud de la pieza. Es decir que hacer esto igual a 1, esto va a ser pi al cuadrado por e por i sobre la longitud elevado al cuadrado. Esto es cuando n es igual a 1, obtenemos la carga crítica que desarrolló Euler. Veamos que la expresión de la elástica corresponde a ella, es igual cuando I es igual a A por seno de pi por X sobre L, la cual queda indeterminada ya que no hemos encontrado el valor de A, puesto que siendo alfa es igual a pi sobre L, la condición de borde, A por seno de alfa por L es igual a 0, implica que A por 0 es igual a 0, de donde no es posible despejar la constante. Esto en realidad ocurre porque hemos usado como valor de la curvatura longitud sobre ρ igual 1 sobre ρ es igual a la deformación de la pieza, en lugar de la expresión exacta. Acuérdense que era la inversa de la curvatura, la deformación, lo que habíamos visto en flexión. Bueno, esta es ya con todos, la aproximación anterior es válida cuando las deformaciones son pequeñas, por lo que debemos concluir que la solución encontrada para carga crítica es el límite de carga P cuando la configuración de equilibrio curvada se acerca tanto como se quiere a la vertical. Finalmente podemos analizar el significado que tienen las curvas críticas correspondientes cuando n es igual a 2, 3, 4. Si consideramos, por ejemplo, cuando n es igual a 2, podemos decir que P es igual a 2 veces la carga crítica y que la elástica sinusoidal indeterminada queda constituida por una doble semi-onda. Para esta carga tiene solamente un interés teórico, corresponde a la carga crítica en el caso que la barra se fije en la mitad de la luz mediante un apoyo móvil, que es el caso de que terminamos, que vemos en la figura 17. Ahora vamos a entrar a ver en los distintos tipos de sustentación que puede tener, que se analiza en pandeo, es decir, si tenemos una viga, y esto cómo son los elementos de sustentación que se plantean. Así como en el ítem anterior, hemos estudiado el pandeo de una barra biarticulada bajo ciertas hipótesis. Es posible realizar un estudio semejante para otras condiciones de vínculo, pudiendo establecer para cada caso la correspondiente carga crítica. A continuación vamos a indicar los valores obtenidos porque son las más comunes. Entonces acá tenemos la viga simplemente apoyada, apoyo doble, apoyo simple. La deformación que va a tener esta pieza va a ser de esta manera. Esta es la longitud real de la pieza y la longitud de pandeo de SKI va a ser igual a la misma longitud de la pieza. Si tenemos empotrado libre, esto va a tener esta deformación, esta es la longitud de la pieza y la longitud de pandeo es 2 veces la longitud de la pieza. El tercer caso, cuando tenemos el tercer caso, que tenemos empotrado, doblemente empotrado, doblemente articulado, la deformación la longitud es L y la longitud de pandeo va a ser 0,5 de la longitud de la pieza.
Acá tenemos entonces, reemplazando a la carga crítica, para esta posición va a ser pi al cuadrado por el módulo de elasticidad por el momento de inercia sobre la mitad de la longitud de la pieza real elevado al cuadrado. Y en este caso, es 0,7 empotrado simplemente apoyado. En este caso la carga crítica es pi por L al cuadrado sobre 0,7 de L al cuadrado. En este caso la carga crítica para esta simplemente apoyada es pi por E por el momento de inercia sobre la longitud elevado al cuadrado. En este caso, empotrada libre, la carga crítica es pi al cuadrado por E por I sobre 2 veces la longitud real de la pieza elevado al cuadrado. Fíjense que en la carga crítica no aparece la tensión admisible de la pieza, sino que aparece el módulo de elasticidad. Esta fue la deducción de Euler trabajando en el periodo elástico. ¿Dependería el material entonces, ingeniero? Exactamente, eso depende del material, el material que estamos utilizando. Exactamente, eso es lo que pasa, abogado. Depende exclusivamente del material. Es el concepto de pandeo. Bueno, la tensión crítica de Euler. Esto vamos a ver un ejercicio nosotros ahora después. Entonces, la tensión crítica de Euler, la limitación de la teoría de Euler, la tensión crítica de Euler se calcula entre el cociente entre la carga crítica y el área. Reemplazando el valor de la carga crítica, que habíamos dicho que era pi al cuadrado por el módulo de elasticidad por el momento de inercia sobre la longitud de pandeo elevado al cuadrado, sobre el área, nosotros sabíamos que el momento de inercia sobre el área es igual al radio de giro. Nos queda que es pi al cuadrado por el módulo de elasticidad por el radio de giro al cuadrado sobre la longitud de pandeo elevado al cuadrado. Si esto bajamos y dividimos la longitud de pandeo sobre el radio de giro, esto está elevado al cuadrado, esto está elevado al cuadrado, así que podemos representarlo de esta manera. A esta relación vamos a llamarla lambda, que es la esbeltez de la pieza. Fíjense que está directamente relacionada la longitud de la pieza y el radio de giro de la pieza. Entonces nos queda que la tensión crítica de Euler es igual al pi al cuadrado por el módulo de elasticidad sobre la esbeltez de la pieza. La esbeltez de la pieza se define como la relación entre la luz del pandeo y el radio de giro mínimo de la sección transversal de la pieza correspondiente. Acá podemos, se hicieron el gráfico donde aparecen las tensiones críticas y la esbeltez de la pieza, y tenemos aquí el punto lambda P, que va a ser el límite donde podemos aplicar la teoría de Euler, conociendo la siguiente relación. Podemos representar la función sigma KI en función de la esbeltez, y al hacerlo vemos que cuando lambda tiende a cero, la tensión crítica de Euler tiende al infinito. La fórmula de Euler fue deducida bajo la hipótesis de la validez ilimitada de la ley de Hooke, por lo tanto, la misma solamente es válida siempre que la tensión crítica sea menor o igual que la tensión de proporcionalidad. Acá ven, esta es la curva, esta es la tensión de fluencia, esta es la tensión de proporcionalidad de la pieza que sacamos por la ley de Hooke,
Y este es el punto lambda P que corresponde, de acuerdo al material, donde podemos aplicar la ley de Euler. La esbeltez límite para la cual tiende validez la ley de Euler será sigma KI, la tensión crítica de Euler, que tiene que ser igual a la tensión de proporcionalidad de pi cuadrado por E sobre la esbeltez de la pieza elevado al cuadrado. Despejando lambda, nos va a quedar que es igual a pi por raíz cuadrada del módulo de elasticidad sobre la tensión de proporcionalidad de la pieza. Nosotros vamos a tener dos tipos de tensiones, porque conocemos dos tipos de acero, A37 y ST52. Para el acero común, la tensión de proporcionalidad lambda de Euler es igual a 103,9. 103,9, y la tensión crítica de Euler va a ser igual a pi al cuadrado por E por I, y esta relación de lambda tiene que ser mayor o igual que 103,9, es decir, este tiene que ser el punto límite para acá. Siempre que cumpla esto, vamos a estar trabajando dentro, por debajo o igual que la tensión de proporcionalidad, que es la ley de Hooke. Estamos dentro del campo elástico de la ley de Hooke. Desde aquí para acá es válida porque estamos dentro del campo elástico. Si observamos determinadamente el esquema anteriores, podemos apreciar que las expresiones correspondientes a la carga crítica para los distintos casos son muy similares a la de la barra biarticulada, debiendo solamente en una constante. Desde el punto de vista práctico, resulta muy conveniente poder tratar cualquiera de los casos de sustentación mediante una expresión única de la carga crítica. Esto se logra transformando si la pieza es una barra ficticia biarticulada con una luz ideal que depende de la luz real y de las condiciones reales de vinculación. Esta luz ficticia recibe el nombre de luz de pandeo o longitud de pandeo. Si tienen el apunte, subrayenlo. Esto es muy importante, el concepto. La luz ficticia, entonces tenemos que la carga crítica es pi al cuadrado por el módulo de elasticidad por el momento de inercia de la pieza sobre la longitud de pandeo elevado al cuadrado. Para barra biarticulada, K sub A es igual a 1 a la longitud de pandeo. Cuando el caso es empotrada libre, la longitud de pandeo 2 veces la longitud real. Cuando es empotrada, la longitud de pandeo es igual al 50% de la longitud real de la pieza. Cuando es empotrada articulada, es igual al 0,7 de la longitud real de la pieza. Para el acero común, dijimos que era 103,9, y en la zona está comprometida cuando la esbeltez igual es a 0 y sigma P, llamada, es la fórmula de Euler, debe ser reemplazada por otra ley que contemple el comportamiento elastoplástico. Es decir, ¿qué pasa? De aquí para acá es válido. Y de aquí para acá estamos en el campo elastoplástico porque estamos trabajando por arriba de la tensión de proporcionalidad, tensión de fluencia, tensión de ruptura, y aquí corresponde al campo anelástico. Indudablemente estudiaron y se llama pandeo anelástico, y en este caso corresponde, si esta es la tensión, si esta es la ley de Hooke, deformaciones, tensiones, hasta acá es la tensión de proporcionalidad, esto es válido en este sector. Como se ha mencionado, para esbelteces menores, sigma lambda P, no es válida la teoría de Euler. Engeser estudió el comportamiento teórico de piezas comprometidas de acero bajo tensiones superiores al límite de proporcionalidad. Partió de hipótesis que la establecida por Euler
para la deducción de carga crítica, excepto la constante del módulo de elasticidad, que para esto último, en diferentes años propuso dos hipótesis para su determinación. La A, teoría basada en los módulos tangentes, y B, teoría del doble módulo. En los resultados no existen diferencias apreciables para el uso de un caso o del otro. Recordemos el diagrama de tensión de formaciones del acero. Para valores de tensiones menores de la afluencia, a la afluencia, el punto A representa el estado correspondiente a tensiones conocidas como hipótesis de proporcionalidad. Para valores superiores a esa tensión, por ejemplo, el punto B, la rigidez del material ya no depende del módulo de elasticidad E. Engelsser, primeramente en 1889, presentó una teoría tomando en cuenta solo el módulo tangente E. Sí, pero un cierto valor de carga, el estado tensional representaba como un punto con B en el que el diagrama de tensión rigidez en ese momento está dada instantáneamente por la tangente de la función en el momento siguiente. Es decir, que en este caso, acá estamos trabajando con esta tensión, medía la tangente y en ese caso este era el módulo de elasticidad del material que reemplazaba en la fórmula y le daba el valor de carga crítica. En función de ello propuso la siguiente expresión: sigma K, tensión de Engelsser, pi al cuadrado, por el módulo de elasticidad, en este caso tangente, que es el ángulo que recién le mostré, sobre la esbeltez de la pieza. Como las tensiones correspondientes a los módulos referidos a la tangente se pueden obtener a partir del diagrama de tensión de formaciones, la relación de la esbeltez, longitud de pandeo sobre radio de giro, a la cual pandeará la columna, se puede calcular a partir de la ecuación 6-10-16, siempre midiendo la tangente, conociendo el tipo de material que estamos trabajando, conociendo el diagrama de la ley de Hooke, podemos aplicar ese concepto. Con posterioridad, en 1895, se propuso una expresión similar, pero con un módulo de elasticidad diferente, el caso B. Con ello estableció la llamada teoría del doble módulo, o teoría del módulo reducido, algunos en cuyo aspecto se estudian a continuación. Suponiendo la permanencia de las secciones planas durante la flexión, las ecuaciones de la elástica será la misma que para los materiales que siguen la ley de Hooke. Con la excepción para que el módulo de elasticidad E será reemplazado por un módulo elástico reducido T, que depende de la tensión sigma originada por la carga crítica, suponiendo que el diagrama tenso de formaciones del acero fuese el de esquemas de la figura 10-11, que se supone que se somete la pieza a una compresión que origina la tensión sigma, y el módulo de elasticidad en la descarga queda representado por la recta OBO, paralela a OA. Entonces, si nosotros, esta es hasta acá, era de aquí para acá, es válida la teoría, la ley de Euler. De aquí para acá, Engelsser, que estudió el doble módulo. Entonces aquí tenemos las zonas de tracción y aquí tenemos la zona de compresión. Esta es la carga, esta tensión es originada por la carga crítica. La carga crítica origina la tensión de compresión sigma K uniformemente repartida, mientras que la pieza permanezca recta. Pero cuando el eje pasa a la posición curva, el momento flector origina compresiones que se suman
a sigma K y tensiones de tracción del lado convexo que se restan a sigma K. La carga crítica, sigma K, en aquella capaz de mantener la pieza en la posición curva del esquema B, figura 10-12, que aleja la vertical de valores I', se supone infinitamente próximo. Acá tenemos, esta es la ley alfa, es el módulo de elasticidad cuando aplicamos la ley de Hooke. Y estos son los dos, y tangente de gamma corresponde al punto P, y la tangente de beta es cuando utilizamos el primer concepto de Engelser, que tomábamos la tangente cuando teníamos la tensión o teníamos la carga crítica de Engelser. Acá en este gráfico, donde están vistas los distintos módulos de elasticidad. En este caso vamos a ver este que está acá, que le vamos a llamar módulo de elasticidad reducido de Engelser. Acá entonces llamamos, este es el módulo de elasticidad reducido de Engelser. Tenemos la ecuación de la elástica, igualamos a 0, sacamos la constante, todo el mismo procedimiento que vimos al principio. Sacamos que la carga crítica es igual a pi al cuadrado por el módulo de elasticidad reducido de Engelser por el momento de inercia de la pieza sobre la longitud de la misma. Aquí en este caso habíamos visto que la tensión, en este caso dividiendo el momento de inercia por el área, el radio de giro dividimos por la longitud de pandeo, tenemos la esbeltez de la pieza. Y esta es la tensión crítica de Engelser. La única diferencia con la anterior es el momento, el módulo de elasticidad reducido. En el caso de secciones de forma cualquiera, se demuestra que el tau, el módulo de elasticidad de Engelser, es igual a el módulo de elasticidad de la pieza en el sector 1 por la longitud de la pieza en el sector 1 sobre el momento de inercia más el módulo de elasticidad en la parte ya de compresión por el momento de inercia sobre el momento de inercia total de la pieza. Pandeo real. Entonces vimos la ley de Hooke, siempre que se cumpla la ley de Hooke dentro de la línea de las tensiones de proporcionalidad, la ley de Euler. Si pasamos en el campo elastoplástico, el módulo de elasticidad reducido de Engelser, que se trabaja en la zona elastoplástica. Y ahora vamos a tener el concepto del pandeo real. Esta es una pieza del modelo matemático, empotrada, libre, con una carga P aplicada a una excentricidad, que al aplicar esta carga P, tiene esta, si analizamos en un punto X, esto vamos a tener una distancia X del empotramiento, vamos a tener una deformación Y, y tenemos que ver los momentos interiores y exteriores, cuál es el comportamiento que tenemos para poder determinar la elástica o la deformación de este modelo de pandeo real. Una barra real no representa nunca a las condiciones ideales que hemos supuesto anteriormente, es decir, el eje de la barra no es rígidamente recto, el material no resulta homogéneo, la línea de acción de la fuerza de compresión no coincide con el eje de la pieza. A continuación vamos a ver las consecuencias de estas imperfecciones. Al hacerlo veremos que en la barra real no se produce una bifurcación de equilibrio, sino una divergencia de equilibrio. Consideremos el caso de la barra 10-13, sometida a flexión, compuesta,
la excentricidad E debe interpretarse como una excentricidad no prevista, pero inevitable, consecuentemente con lo expresado por tratarse de una barra esbelta. El momento flector debe calcularse sobre la configuración de deformada. Entonces el momento es igual a la fuerza P por delta más la excentricidad menos I. Este es el momento externo que está actuando en la pieza. La ecuación de la elástica es el momento por el módulo de elasticidad, por el momento de inercia, por la derivada segunda. Igualamos los dos momentos y tenemos la ecuación 1032, el módulo de elasticidad por el momento de inercia por la derivada segunda más la fuerza P por la excentricidad I, que es igual a P. Esto distribuimos, va a ser P por I, lo que está aquí restando va a pasar sumando, y nos queda que P por delta más la excentricidad. Haciendo los estudios de las condiciones de borde, obtenemos que la deformación delta es igual a E por 1 menos por coseno de alfa por la longitud sobre coseno de alfa L. Y la deformación que tenemos en el punto X analizado es la excentricidad por 1 menos coseno de alfa por X sobre coseno de alfa L. Vemos que el diagrama de lo que ocurre en el plano ideal desde el comienzo, es decir, cuando P es igual a 0, se tiene una configuración curva de la barra, no apareciendo el fenómeno de bifurcación de equilibrio. Otra observación importante es que la flecha no resulta directamente proporcional a la carga P. Esto es debido a que la condición final de equilibrio fue planteada sobre la configuración deformada de la pieza que depende de la fuerza P. Como consecuencia de la recientemente mencionado, resulta que no es aplicable el principio de superposición para este modelo matemático de pandeo en viga real. La flecha aumenta rápidamente, que la carga y este efecto se acentúa a medida que alfa por L se aproxima a valores de pi sobre 2, donde para L por alfa igual a pi sobre 2, delta tiende al infinito. Entonces la carga crítica, P sub K, es igual a pi al cuadrado sobre 2 veces la longitud de la pieza elevado al cuadrado por el módulo de elasticidad por E. Esta es la conclusión para este tipo de pandeo real. Bueno, le voy a pasar unos videos para que tengan y después vamos a entrar a la parte de cálculo para poder desarrollar los ejercicios.
Me avisan si es que escuchan a Luke. En el tema 14 vamos a ver el concepto de inestabilidad elástica y un fenómeno asociado a él que es el pandeo. Entonces, en este primer vídeo vamos a ver un poco los conceptos básicos. Hola. Sí, se escucha ahí. Bueno, gracias. Bueno, acá vamos a escucharlo a este profesor de la Universidad de Madrid, así que el concepto de la inestabilidad elástica, para que ustedes refuercen cuando lean el apunte y lo que yo le di, tengan este concepto. Pues, ¿en qué consiste esto de la inestabilidad elástica y qué entendemos por pandeo? Lo primero que vamos a hacer es definir los tipos de equilibrios que podemos tener. En primer lugar, podemos tener un equilibrio estable, y este es un ejemplo muy típico. Tenemos un cilindro pequeño, que es lo que tenemos sombreado, que está dentro de una superficie cilíndrica mayor. Bueno, pues en este caso el punto de equilibrio es el punto más bajo de la superficie cilíndrica. Si cogemos el cilindro pequeño y lo sacamos de su punto de equilibrio, decimos que tenemos un equilibrio estable, porque lo que va a hacer es que va a ir oscilando hasta que vuelva a la posición de equilibrio. Entonces, esto es lo que entendemos por equilibrio estable. Sacamos a nuestro sistema de su posición de equilibrio y va a volver él solo a esa posición de equilibrio. En el caso de que la superficie cilíndrica sobre la que está apoyado el cilindro tenga esta forma, lo que tenemos es un equilibrio inestable, porque en el momento en el que saquemos a nuestro cilindro de la posición de equilibrio ya no va a volver, va a caer por la superficie y no va a volver a la posición de equilibrio. Entonces tenemos un equilibrio, pero muy inestable. En cuanto el sistema salga de la posición de equilibrio, ya lo hemos perdido. Y en el caso de que el cilindro lo apoyemos en una superficie horizontal, entonces tendremos un equilibrio indiferente, porque tenemos en principio infinitas posiciones de equilibrio. Bueno, ¿y cómo traducimos esto a una estructura? ¿Cómo podemos tener una estructura que esté en un equilibrio inestable? ¿Cómo se puede producir una inestabilidad elástica en una estructura? Bueno, pues para eso voy a hacer un ejemplo. Y voy a utilizar pues el carné de la universidad. Esto es una estructura que, si estuviera sometida a tracción, pues en principio es muy resistente. Yo puedo tirar con todas mis fuerzas que las tensiones en esta tarjeta no van a superar las tensiones máximas, la resistencia que tiene el material, y no la voy a romper. Sin embargo, si en lugar de someterla a tracción la sometemos a compresión, pues con una pequeña carga esta estructura ya es inestable. Entonces, el fenómeno de pandeo, esto es a lo que llamamos pandeo, se produce en estructuras que van a estar sometidas a esfuerzos de compresión y en las cuales normalmente tienen la característica de que son muy esbeltas, como en este caso. Tenemos una longitud que es mucho mayor que el ancho de la estructura. Entonces, es una estructura muy esbelta y cuando la sometemos a compresión, pues aparece este fenómeno de pandeo. Bueno, pues lo que vamos a ver en el próximo vídeo es intentar explicar cómo ocurre esto mediante las ecuaciones que ya hemos visto, las ecuaciones que gobiernan el comportamiento de las piezas prismáticas. Si tenemos una pieza prismática esbelta sometida a compresión, ¿cómo podemos detectar cuál es esa carga que va a producir la compresión? Y como ya podéis intuir, no va a venir determinada por la resistencia que tenga el material, sino que va a venir más bien determinada por las condiciones de contorno. En este caso estaría bien apoyada. Si estuviera bien potrada, la carga que tengo que ejercer es mucho mayor. Y también va a venir determinada por la rigidez que tenga, tanto por su momento de inercia como por su módulo de Young. Bueno, pues en el próximo vídeo vamos a intentar determinar cuál sería esa carga crítica de pandeo que va a producir el fallo de la estructura debido a un problema de inestabilidad. Ya hemos visto en qué consiste el fenómeno de pandeo, ya sabemos qué entendemos por este fenómeno de inestabilidad elástica. Lo que vamos a hacer en este vídeo es ver cómo podemos calcular esa carga crítica de pandeo, esa carga que va a producir que nuestra estructura pandee. Bueno, pues esta carga crítica de pandeo la vamos a calcular con lo que conocemos con la fórmula de Euler, en honor a Leonhard Euler. Es uno de los matemáticos más prolíficos de todos los tiempos. Desarrolló su trabajo en
en el siglo XVIII, sobre todo en San Petersburgo y en Berlín, aunque él era suizo. Y bueno, pues entre otras cosas, pues él fue el que determinó el número E, que todos conoceréis, de las exponenciales y de los logaritmos neperianos. Bueno, ¿cómo llegamos a esta fórmula de Euler? En principio partimos del caso que hemos visto en el vídeo anterior. Tenemos una estructura, en este caso va a ser una barra, que está sometida a compresión. Y son importantes las condiciones de contorno. Vamos a considerar que está biapoyada, lo cual quiere decir que permitimos los giros tanto en el punto de apoyo inferior como en el punto de apoyo superior. En el punto de apoyo superior vamos a colocar un carrito para poder aplicar esa fuerza de compresión y que el punto de apoyo de superior se pueda desplazar verticalmente, si no, no lo podríamos comprimir. Entonces las características de esta barra pues será su longitud, el módulo de Young del material y el momento de inercia que tenga. ¿Qué ocurre? Como hemos visto, cuando aplicamos esta carga de compresión, bueno, pues teóricamente, si fuese una geometría perfecta y la carga estuviese perfectamente centrada en su centro de gravedad, tendríamos simplemente un axil, pero cuando tenemos una viga esbelta y en la realidad pues las cosas no son perfectas, como hemos visto en el caso de la tarjeta, esto se va a salir de su posición de equilibrio. Entonces, cuando se salga de su posición de equilibrio, se va a deformar. Entonces, si cogemos, por ejemplo, el punto C, que esté a una distancia z del punto B, de la parte superior, ese punto C se va a desplazar hacia un lateral, una distancia u. Bueno, pues, ¿cómo podemos plantear aquí las ecuaciones de equilibrio? Vamos a cortar la estructura por el punto C y nos quedamos con la parte superior. Entonces, si esta estructura está en un equilibrio estable, lo que tendríamos sería que el momento M, el momento flector, que está transmitiendo la parte de abajo de la estructura a la parte de arriba, ese momento M tiene que ser superior al momento que producen las cargas exteriores, que en este caso es la carga P por esa distancia horizontal U. Si ese momento flector es superior, tendríamos un equilibrio estable, porque lo que ocurriría es que la estructura volvería a su posición de equilibrio. Si es inferior, entonces lo que ocurriría es que el momento producido por la carga es mayor que el momento flector y la estructura seguiría curvándose. Y entonces entraríamos en un caso de equilibrio inestable y aparecería este fenómeno de Pandé. De modo que, como vamos a llegar al valor crítico de la carga de Pandeo, es mediante este equilibrio entre el momento flector que se produce debido a la carga de Pandeo y la carga multiplicado por la distancia. Bueno, pues ahora simplemente nos queda operar matemáticamente con lo que hemos visto en temas anteriores. Entonces, en temas anteriores hemos visto que podíamos expresar el momento en función del giro, o lo que es lo mismo, en las derivadas del desplazamiento transversal respecto de la coordenada longitudinal. De modo que este momento será menos la derivada del desplazamiento transversal respecto de la coordenada longitudinal, multiplicado por el módulo de Young y el momento de inercia. Entonces llegamos a esta ecuación diferencial de que la segunda derivada del desplazamiento transversal respecto de la coordenada longitudinal más la carga que estamos aplicando de compresión multiplicado por el desplazamiento horizontal dividido entre E por I es igual a 0. Bueno, si manipulamos esta expresión y sustituimos P entre E e I por K cuadrado, pues llegamos a una ecuación diferencial cuya solución genérica es esta. Sería U es igual a una constante A por el coseno de KZ más otra constante B por el seno de KZ. Si imponemos las condiciones de contorno, que es que el desplazamiento U es igual a 0 tanto en Z igual a 0 como en Z igual a L, entonces obtenemos los valores de las constantes. Entonces, para que esta ecuación tenga solución, A tiene que valer 0 y B multiplicado por el seno de KL es igual a 0. Naturalmente, si B vale 0 también es una solución, pero buscamos soluciones no triviales. Entonces, para tener una solución no trivial, lo que tiene que ser es que KL tiene que ser igual a n veces pi. Entonces, si K por L vale n veces pi, el seno de K por L vale 0 y entonces tenemos una solución. Entonces tendremos en principio infinitas soluciones. Nos vamos a quedar con n igual a 1, de modo que K valga pi entre L.
n igual a 1 porque vamos a obtener el valor mínimo de la carga de la carga crítica, que es lo que buscamos, el valor mínimo que produzca el pandeo. Bueno, si sustituimos K por pi entre L, entonces llegamos a la conclusión de que la carga crítica de pandeo, que esta es la famosa fórmula de Euler, es igual a pi entre L al cuadrado multiplicado por E y por I. De modo que fijaros que la carga crítica de pandeo va a ser inversamente proporcional a la longitud al cuadrado. Contra más larga sea la viga, más fácil va a ser que aparezca el pandeo. Eso es lo que entendíamos también un poco por la esbeltez. Y va a ser proporcional al momento de inercia. Contra mayor momento de inercia, contra mayor rigidez a flexión, mayor tiene que ser la carga crítica de pandeo. Y lo mismo con el módulo de Young. Más rígido es el material, mayor carga crítica de pandeo tenemos que aplicar. Bueno, ya os he adelantado que esto también va a depender de las condiciones de contorno. Entonces, este problema lo hemos resuelto para una viga biapoyada. Si tenemos otras condiciones de contorno, la solución de la fórmula cambia. Y cambia simplemente porque en lugar de dividir entre L cuadrado, vamos a dividir entre un parámetro alfa por L, todo ello al cuadrado. Es decir, vamos a determinar una longitud nueva crítica de pandeo que va a depender de las condiciones de contorno. En el caso de biapoyado, alfa es 1 y la longitud de pandeo es L, es la longitud de la viga. En el caso de que tengamos una viga que esté empotrada y el otro extremo esté libre, tenemos una ménsula. En ese caso es mucho más fácil que aparezca el pandeo, porque tiene un extremo libre que se puede desplazar horizontalmente. Entonces, en ese caso, la longitud de pandeo es 2 veces la longitud real de la viga. Y la carga crítica de pandeo pues, va a ser mucho menor que si estuviera biapoyada. En el caso de que esté empotrada en los dos extremos, que no se permita el giro en ninguno de los dos extremos, la longitud de pandeo va a ser 1/2 de la longitud real de la viga. Es decir, va a ser más resistente, la carga crítica de pandeo va a ser mucho menor que si estuviera biapoyada. Y en el caso de que estuviera apoyada y empotrada, la longitud crítica de pandeo va a ser la longitud real dividido entre raíz de 2. Es decir, va a ser menor también que si estuviera biapoyada, porque en uno de los extremos impedimos el giro. De modo que de esta forma tan sencilla podemos calcular esta longitud crítica de pandeo que tenemos cuando aparece un elemento que está sometido a compresión. Naturalmente esto se puede complicar más, no vamos a entrar en ello en este tema, pero todo esto se puede complicar más si además de la compresión tenemos flexión. En el caso de flexo-compresión esto se complicaría, pero como os digo, lo que me interesa es que entendáis que cualquier pieza esbelta sometida a compresión puede aparecer este fenómeno de pandeo, que además podemos ser capaces de calcular esta carga crítica de pandeo y que es un fenómeno de inestabilidad elástica y que el fallo no se va a producir en la estructura, en este caso debido a las tensiones de compresión, sino que se va a producir debido a que aparezca esta inestabilidad, este fenómeno de pandeo. Bueno. Y aquí tenemos libre. Vamos a empezar primero por un caso. ¿Escuchan, alumnos, esto? Bueno. Son muy sencillo en el que tenemos claramente que es empotrado y aquí tenemos libre. Eso significa que la longitud efectiva será a 2 veces la longitud. En este caso sería 90 milímetros. Bueno, aquí tenemos que es empotrada libre en los dos ejes. Entonces aquí el eje más débil sería ese de aquí que pone pandería. Es decir, que el radio de giro, en este caso, tendríamos que tener en cuenta el momento de inercia, que el momento de inercia será 1/12 de la base, que son 30 por 10 por 10 elevado a menos 12. Eso significa que yo lo que tendré, aquí al cubo, para que no se olviden,
Aquí tendré que el radio de giro tiene que ser la raíz cuadrada de 1 partido por 12 por 10 milímetros. Sí, pues con ese radio de giro yo podría calcular la FLT, que como sabéis es la longitud efectiva entre el radio de giro, y con esto aplicar la serie de formas. Bueno, ese caso es el caso fácil. Ahora vamos a hacer un repaso sobre todos los problemas que hemos visto que tenéis en las colecciones. Por ejemplo, del taladro que teníamos aquí. Nosotros podíamos analizar este sistema teniendo un pretaladro o sin tener. Este ejercicio que va a explicar ahora es el que ustedes tienen en la práctica que resolver. Así que fíjense. Este pretaladro es lo suficientemente pequeño para que esa broca no se desplace, pero pueda girar. Daros cuenta que si fuese empotrado, lo voy a poner aquí, tendríamos esto. Escúcheme, ¿en qué consiste? Esto es una máquina de perforar. Tenemos que agujerear este cuerpo. ¿Y acá qué pasa? Si nosotros marcamos y si no marcamos, esa es cómo cambia la longitud de pandeo. Sí, el empotrado sería el rojo. Este caso que teníamos aquí sería cuando ya el pretaladro ya no es un pretaladro, ya que tenemos la broca y hemos entrado bastante hacia adentro. Pues bien, yo aquí tengo empotrado. Yo podría ser, en este caso sería empotrado libre. Aquí tendremos, al igual que antes, que la longitud efectiva es 2 veces la longitud. Y en este caso tendríamos que es empotrado apoyado, de tal manera que la longitud efectiva será igual a 0,7 la longitud. Y luego, si queremos este caso, por ejemplo, si tuviésemos un taladro muy grande que ya no permitiese girar, pues tendríamos 0,5 por la longitud efectiva. Este es uno de los casos de ejercicio. No sé si lo habéis hecho en todos los grupos. Daros cuenta que, a diferencia de este y de este, donde en todos los ejes tenemos la misma condición de contorno, aquí sería diferente. Nosotros vemos que tenemos aquí en el plano XY, ¿sí? Yo tendré una condición de apoyado a apoyado. Bueno, escúchenme. Entonces tenemos esta es la agujereadora, esta es la mecha. Tenemos que agujerear esta superficie. Si nosotros no marcamos, vieron que cuando utilizamos la mecha, cuando agujereamos algo, generalmente se nos rompe la mecha, se quiebra la mecha. ¿Qué pasa? Si no marcamos, no le hacemos la mueca con el cortahierro en la superficie, esta mecha va a trabajar como empotrado libre y no encontramos el lugar para que podamos descargar la mecha para que nos pueda hacer la superficie. En ese caso, la longitud de pandeo es 2 veces la longitud real de la pieza. Con esto, con muy poca fuerza, se rompe la mecha. Pero si nosotros le hacemos la mueca en este punto, como muestra acá, entonces se transforma nuestro sistema para perforado como empotrado empotrado. Entonces la longitud de pandeo es 0,5, la mitad de la longitud real de la pieza. Y en el ejercicio van a ver ustedes que con esto, con muy poca fuerza, nosotros logramos perforar. Y para perforar con sin la mueca necesitamos mucha fuerza para poder lograr el objetivo. Eso después lo vamos a ver en los ejercicios que tenemos. Es decir, que lo que tenemos es que la longitud efectiva sería igual a 2 metros, que es esto de aquí. Pues bien, aquí lo que estoy diciendo es que este eje puede pandear, ¿no? Puede pandear en el eje Z. Daros cuenta que yo lo que estoy haciendo es que esto flecta en el plano XY. Vosotros en clase siempre me decís que eso no lo veis, pero vuelvo a repetir el mismo ejemplo que siempre. Si yo parto una viga, como por ejemplo aquí, o parto una viga como la que tenemos ahí, que sería apoyada, si yo pongo que este es el eje X y yo pongo que este es el eje Y
y yo digo que está flectando, es decir, que se puede mover en ese plano, y todo el mundo sabe que aquí lo que tengo que hacer es saber el momento flector en Z, y lo importante en este tema es calcular el momento de inercia respecto del eje Z. Es decir, que nosotros aquí el radio de giro tendrá que ser respecto al momento de inercia del eje Z dividido entre el área de la sección. ¿Sí? Ya sabéis que eso, la raíz cuadrada, sería el radio de giro que yo tengo que poner para esa condición de contorno. Es decir, que si yo le pongo radio de giro de la condición apoyado a apoyado, yo sé que la esbeltez para ese caso será igual a la longitud efectiva de 2 metros por el radio de la condición de apoyo a apoyo. Que en este caso, como está puesto, veis que es mayor que de la otra condición. Si nosotros ahora, por contrario, cogemos el otro plano, es decir, el plano ZX, vemos que esto está suficientemente agarrado para que yo pueda considerar que esto tenemos empotrado. Así, la longitud efectiva será igual a 0,5 por L, es decir, 1 metro. La longitud efectiva es la mitad que tenemos aquí. Ahora, por contra, el radio de giro que vamos a tener aquí de la condición empotrado sería igual a el radio del radio este, sería el momento de inercia en el eje Y, importante, entre el área. Y aquí podemos ver que el momento de inercia del eje Y es menor que el del eje Z. Ahora habrá que ver que la esbeltez en este caso, que sería igual a 1 metro, entre el radio de giro de empotrado. Por ejemplo, si yo digo que esta sección, ahora mismo no me acuerdo del enunciado, pero tampoco hay que... Yo tengo que esa sería la sección. Y aquí tengo que esto es el eje Z, y este es el eje Y. Si yo digo que la anchura esta es 1 y que esto es 2, pues vemos claramente que el momento de inercia que tenemos en este caso, pues sería 1/12 de la base, que es 1 por 2 al cubo. Lo que estamos diciendo es que ese radio de giro de la condición apoyado sería la raíz cuadrada de 1 partido por 12 por 2. ¿Sí? Y en este caso tendríamos aquí, en lugar de raíz de 12 por 2, tendríamos aquí raíz de 12, es decir, que el radio de giro aquí es el doble. En este caso podéis pensar cuál es el más desfavorable. No, tampoco quiero hacer todos los ejercicios, simplemente, pues aquí está al revés. Aquí tendríamos empotrado libre y aquí podemos tener empotrado apoyado, porque esta anchura es más pequeña que esta. Aquí lo que os he dicho en algunas tutorías que a vosotros os preocupa, si no tenéis muy claro, lo que tenéis que preguntar es: ¿esta anchura es lo suficientemente grande para evitar el giro? Si evita el giro además del desplazamiento, sería una condición de empotrado. Si evita el desplazamiento pero puede girar porque es la misma pequeña, sería apoyado. Bueno, y por último tenemos el del cable, que en el cable, como también sabéis, que lo hemos visto en algunas clases, pues el cable va a evitar que esto se desplace, pero permite el giro. Es decir, que en el plano ZX lo que tendríamos es empotrado apoyado, y en el plano ZI tendríamos empotrado libre. Bueno, pues con esto, repito, es lo importante. Lo primero que hay que hacer cuando nos enfrentemos a un ejercicio es ver cuál es la longitud efectiva de nuestra columna. Tenéis aquí un ramillete de ejemplos que yo creo que puede estar bastante bien para repasar para el examen del nivel. Bueno, hasta acá en la parte teórica. Después vamos a pasar a ver la parte, las distintas maneras de poder calcular. Los ejercicios que están en la guía corresponden al trabajo práctico número 12. Y bueno, si me permiten, voy a tomar asistencia. Aquino Karina. Presente, profe. Gracias, Karina. Arca. Presente, profe. Gracias, señorita. Argañarás, Bricia. Presente, profe. Gracias, señorita. ¿Calor en Belgrano o está en Formosa? En Formosa, profe, pero igual hace calor. Sí, así no hay. Barrios, Silvina. Barrio Silvina. Benítez Carmina.
Presente, profe. Gracias, señorita, gracias. Abogado José Domingo. Presente, ingeniero. Gracias, abogado, gracias. Abogado Tatiana. Presente, ingeniero. Perfecto, gracias. Caivano. Profe, me dijo que está sin internet él. Y bueno, está ausente, ¿viste? Correa Martín. Presente, profe. Gracias. Cosio Lautaro. Gracias. Delgado Gonzalo. Presente, profe. Gracias. Bueno. Fernández Fabricio. Flor Sandro. Presente, profe. Gracias. Galarza Francisco. Presente, ingeniero. Gracias, Francisco. Gómez Clotilde. Presente, profe. Gracias, Clotilde. González Javier. Presente, profe. Perfecto, Javier. González María. Presente. Gracias. Iguri. Presente, ingeniero Iguri. Gracias. Cogut. Presente, ingeniero. Está bien, perfecto. Gracias. Lesme. Presente, profe. Gracias. Lescano. Presente, profe. Gracias, señorita. Medina Daniela. Presente, profe. Gracias, señorita. Mesa Alexis. Mesa Axel. Ojeda Carlos. Presente, ingeniero. Gracias. Olmedo Laura. Presente, profesor. Gracias, señorita. Profe, la clase pasada, no sé si le había comunicado a una amiga que no pude asistir porque estoy en el interior, estoy en mi casa y hay cortes de luz casi toda la tarde. No sé si llegó a comunicarle. Mire, no me acuerdo, la tengo como presente, vio, como ausente. Yo le voy a marcar, vio. ¿De qué lugar usted está? De Laguna Nainé. Sí, casualmente es importante que sean presenciales los exámenes, porque es muy grande la desigualdad. Ustedes no se imaginan, vio, usted quiere toda la voluntad, pero por corte de luz ya perdió la clase y ahí se producen las desigualdades. Y acá casi todas las tardes hay cortes de luz y son de 4 a 5 horas más o menos. Nos dejan sin luz. Sí, así es. Sí, un problema grave, vio, y se imagina usted, ya en esas horas ya no participa en ninguna clase y más que estamos terminando. A nosotros nos quedan 3 clases y capaz que 1, 2, 3 clases o una más y ya yo también termino.
Así que traten de estar presente, así pueden preparar la materia y completar los trabajos prácticos. Bueno, voy a seguir. Perfecto, entonces. Gracias. Ahora, Otazú. Paredes, Milagro. Presente, profe. Otazú. Otazú. ¿A dónde está Otazú? ¿Usted de acá de Formosa o de qué lugar? De Neinec también soy. Estoy ahora en mi casa. De Neinec. Ah, bueno. Perfecto, entonces. Gracias. Paredes. Parola. Presente, ingeniero. Perfecto, Parola, gracias. Parolini. Presente, ingeniero. Gracias. Paz, Adrián. Puyol. Presente. ¿De coeficiente de Pandeo? Bueno, acá está en esta tabla, alumnos. Acá fíjense, están todos los baricentros, momento de inercia, las distintas figuras cuando tengan que hacer, los trabajos prácticos para poder comparar. Esto les recomiendo que saquen, que bajen y que tengan a mano cuando tengan que rendir, porque de acá generalmente los ejercicios son de aplicación de tablas. Acá está el caso de torsión, los valores. Y acá están las tablas de pandeo, que son los que se utilizan cuando tengan que aplicar para resolver los ejercicios. Bueno, acá cálculo de pieza sometida a compresión axial. Acá lo que habíamos visto que tenemos tres tipos de cargas críticas debido a Euler, debido a Engelser y el caso de del modelo ideal o real que tenemos. Cada una tiene su coeficiente de seguridad, que es el concepto de resistencia de materiales cuando trabajamos con materiales con la aplicación de la ley de Hooke o en algún trabajo. Los métodos para poder resolverlo son
un trabajo, una resolución de ejercicios sometida a pandeo, una estructura, iteraciones sucesivas, método de Duncan, método directo de normas DIN 4114 y método de la variante de DIN 4114. Las iteraciones tenemos que hallar el área, donde en este caso de fuerza sobre área, vamos a las tablas, hallamos el coeficiente, la esbeltez, y con la esbeltez sacamos en la tabla el coeficiente de pandeo. La de Duncan, para el caso de secciones geométricamente semejantes, se cumple la siguiente relación, que la esbeltez por raíz cuadrada por el coeficiente de pandeo es constante, y sacamos lambda. El método de Duncan, existen dos tipos de tabla, la que está en la página 297, cuando el acero es 37, ST37 y ST52, las tablas que le había mostrado recién. El procedimiento consiste en adoptar el valor ideal para una omega, coeficiente de pandeo, igual a 1, y con este valor obtenemos este valor, un predimensionado de la pieza, elegimos el perfil y con este perfil sacamos el radio de giro, tenemos la longitud de pandeo y la esbeltez, que es la longitud de pandeo sobre el radio de giro, sacamos el pandeo, vamos a la tabla en la página 297 de acero de la construcción y sacamos el valor definitivo del área a poder trabajar. Corresponde para ello un coeficiente de pandeo, gamma prima, es igual a la longitud de pandeo sobre el radio de giro, se recurre a la tabla y obtenemos omega, que es coeficiente de pandeo. Con esto tenemos el coeficiente de pandeo por la carga sobre el área, tiene que ser menor que la tensión admisible. Es la forma de verificar si se cumple. Si la tensión es mayor que la tensión admisible, conviene probar con otro perfil inmediatamente superior. También se puede reiniciar el proceso tomando, se puede reiniciar el proceso tomando como valor inicial el coeficiente de pandeo omega prima y calculamos la esbeltez, y en ese caso volvemos a verificar si la tensión es menor o igual que la tensión admisible. Y ahí en ese caso sería el perfil que satisface al problema. El método directo de DIN, en ese caso aparece el concepto de la forma, el coeficiente de forma, Z está en la tabla que corresponde para este perfil. Nosotros reemplazamos el valor de Z de acuerdo al perfil que tenemos. Sacamos, sí, vamos a la tabla y ahí sacamos omega y el pandeo, lo reemplazamos al coeficiente de pandeo y tenemos el área necesario. Con eso verificamos, conociendo el área y la longitud y el radio de giro, calculamos la esbeltez prima, que es igual a la longitud de pandeo, de acuerdo a las condiciones de empotramiento que tiene sobre el radio de giro, sacamos lambda y con lambda la esbeltez omega, se obtiene omega prima y verificamos si la tensión es menor o igual que la tensión admisible. Y el último, la variante de DIN 4114, si los perfiles considerados para el dimensionamiento, por ejemplo, los perfiles laminados de una serie, no son semejantes geométricamente de manera exacta, el procedimiento indicado en el punto C solo es aproximado y su utilidad depende de la correcta evaluación del coeficiente de forma Z. En lugar de estimar un valor Z, puede también
estimarse directamente el coeficiente de pandeo, omega, que lo hallamos por, y obtenemos el área necesario, que es igual a omega por P sobre la tensión admisible. Como esto, conociendo el coeficiente de forma, las características en la tabla, obtenemos Z, sí, que es igual a la longitud de pandeo sobre el radio de giro por la raíz cuadrada del omega, el coeficiente de pandeo. Bueno. Vamos ahora bueno. Bueno, esta es la guía del trabajo práctico número 12. Que todo tienen ya, lo tienen en la plataforma. Y mira, tenemos que coordinar eso con, no sé si mañana va a ser Drelliman esos ejercicios. ¿Ella le dio toda la teoría el viernes? Cosio, ¿quién habla ahí? Sí, la pregunta tuya, ¿qué dio? ¿Terminó flexión compuesta Drelliman? Bueno, vamos a ver si mañana él desarrolla los trabajos prácticos. ¿Estamos? O si no, voy a continuar yo el jueves que viene. Voy a ver qué hacemos. No, voy a darle todo. Escúchenme, la intención es dárselo todo. Así que tengo que coordinar con él si mañana da o no da. A ver qué. Pero no, si yo no tengo problema en dárselo a alumnos. El próximo jueves vamos a tratar de ser puntuales. Pues yo tengo una cuestión particular a una determinada hora, así que no quiero dejar de darle clase, no quiero poner justificaciones. Es muy importante, alumnos, que ustedes tengan este concepto de por dónde pasa la materia. ¿Estamos? ¿Estamos, Cosio? Bueno, entonces en este caso dice... Pandeo dice, teniendo en cuenta la estabilidad del sistema, calcular la carga crítica que puede soportar una columna sometida a compresión formada por dos perfiles, perfil normal U, 160, soldados en su sala con una longitud L y cuyos extremos están articulados, es decir, que la longitud de pandeo coincide con la longitud de la pieza en este caso. Comparar con las cargas críticas para secciones con los perfiles soldados en sus alas y determinar cuál de las dos secciones resulta más conveniente para resistir el pandeo. Es decir, el caso A y el caso B. Vamos a comparar cuál de las dos maneras es la más conveniente para poder emplear. Fíjense que el material es el mismo,
y cómo va a variar en la ubicación las piezas. Entonces, en este caso sigue siendo, acá tenemos para el mismo perfil el momento de inercia, ya que son 2, con respecto al eje X, con respecto al eje Y va a variar lógicamente, el área es la misma y el momento de inercia mínimo corresponde al momento de con respecto al eje Y. Bueno, el otro ejercicio, calcular la carga axial máxima que puede soportar una broca de 3 milímetros, la mecha de 3 milímetros, si está pretaladrado, como en este caso, sin que esté pretaladrado y con taladrado o marcado. Estamos acá, son los dos casos, el módulo de elasticidad es el mismo, la tensión es la misma, y en el tercer ejercicio, para una barra de sección circular hueca, determinar el valor de la carga de compresión admisible, teniendo en cuenta la estabilidad del sistema, la longitud de la pieza es L igual a 8 metros, en este caso tenemos articulado, empotrado, el diámetro exterior 14 centímetros, interior 12, el acero es ST 52 y la tensión admisible 2.100 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, en este caso, el ejercicio, hallamos los momentos de inercia con respecto, vamos a tabla, el momento de inercia con respecto al eje X, el eje Y, por tabla, esta tabla perfil normal 160, vemos los valores porque como son dos perfiles, hallamos los momentos de inercia y determinamos qué teoría utilizar, si podemos utilizar, si el perfil está trabajando dentro de la ley de Euler. El acero es un acero S37, el módulo de elasticidad 2 millones kilogramos centímetros, la tensión de proporcionalidad 2.400 y la tensión de proporcionalidad en este caso es el 80% de la tensión de fluencia. Tensión de fluencia, disculpen. Entonces aplicamos la fórmula de Euler, dice la esbeltez en Euler es igual a pi por raíz cuadrada del módulo de elasticidad sobre la tensión de proporcionalidad. Aplicamos la ley de Euler, es igual a 101,4. Esta es la condición que tiene que cumplir para que nosotros podamos trabajar dentro del campo de la ley de Euler. Para la columna, el radio de giro es igual a la raíz cuadrada del momento de inercia mínimo. En este caso, el momento de inercia mínimo, 1213 centímetros a la cuarta, sobre el área nos da 5,03 centímetros. La longitud de pandeo es igual a 8, porque dijimos que estaba simplemente apoyada, sigue siendo 8 metros, sobre el radio de giro sacamos la esbeltez, y la esbeltez
es mayor que la tensión de Euler y podemos aplicar la teoría de Euler. Vamos con la teoría de Euler, como habíamos dicho, determinar la carga crítica o carga límite. Vamos, la carga crítica de Euler, pi al cuadrado por el módulo de elasticidad por el momento de inercia mínimo sobre la longitud de pandeo elevado al cuadrado, nos da que es igual a 37.412 kilos, y esta es la carga crítica de pandeo cuando tenemos los dos soldados en el alma. Ahora vamos a comparar las secciones, pero soldadas aquí a lo largo. Entonces, la sección de dos perfiles normales soldada por su alma, el otro era en el ala, las condiciones geométricas, 2 veces el momento de inercia con respecto al eje X, el momento de inercia con respecto al eje Y. Aquí ya indudablemente, fíjense cómo varía el momento de inercia si comparamos con el que nos dio acá. (1300), acá es 333, adoptamos el momento de inercia mínimo, 333 centímetros a la cuarta, aplicamos, y podemos aplicar la ley de Euler, la teoría de Euler, reemplazamos los valores en la ecuación y nos da que es mayor que la Ebel-Test, y podemos aplicar la ley de Euler. Acá nos da 394 y Euler nos da 101,4 para este tipo de acero. Aplicamos la teoría de Euler, hallamos la carga crítica de pandeo, y acá nos da igual a la carga crítica, reemplazamos los valores, nos da una carga crítica de 10.274 kilogramos. En consecuencia, la sección más conveniente para resistir el pandeo es la que está soldada por su sala. Este es 10.274 y esta es 37.412. Ahí está el concepto de aplicación del ingeniero de cuál es la forma más conveniente para utilizar los dos perfiles, o soldadas por el ala o soldadas por el alma. Indudablemente hay que soldarla por el ala. El otro ejercicio, acá tenemos, esta es el mandril, la mecha o la broca de 3 milímetros, la superficie. Acá tenemos el caso A, sin que esté, va a trabajar como si fuera empotrada libre, no está marcada, sin pretaladrado y este con taladrado. Y hallamos para el primer caso de empotrada libre, la longitud de pandeo es igual a 2 veces la longitud de la pieza, y el caso B, que es empotrado, semiempotrado, donde la longitud de pandeo es igual a 0,7 de la longitud real. Reemplazamos, vamos a hallar la carga crítica, y hallar la carga crítica sin marcado nos da 91 newton, nada. Con marcado no aguanta 741 newton. Comprobación de la ley de Euler, 105, esto es mayor, la tensión admisible, 320, y podemos aplicar la ley de Euler. Fíjense, sin marcado, ese es uno de los motivos por qué se rompe la mecha, y este con marcado resiste mucho más porque se transforman las condiciones de vínculo. El tercero, acá dice para una barra de sección circular, hueca, terminar el valor
de la compresión admisible, teniendo en cuenta la estabilidad de la misma. Esto está empotrado, semiempotrado, la longitud de pandeo 0,7 de la longitud real de la pieza. Si este es 8, es 8 por 7, 48, esa es la longitud. Vamos y buscamos todas las condiciones, el momento de inercia con respecto al eje X, con respecto a Y de esta sección de la pieza, el área, la longitud de pandeo, 0,7 por 8, 560 centímetros, el radio de giro, que es igual al momento de inercia sobre el área, con el radio de giro, la longitud de pandeo, radio de giro, sacamos la esbeltez, vamos a la tabla, sacamos el coeficiente de pandeo 3,7, era, dijimos, a 0, ST52, a ver si puedo llevar. Ingeniero, le hago una pregunta. ¿Qué? Tanto el radio de giro como la inercia son siempre las mínimas, ¿no? Valores mínimos. Las mínimas, siempre las mínimas. Las mínimas. Gracias. No, le quiero mostrar nomás. El acero dijimos que era ST52. El pandeo es 121,74. Y tenemos que hallar W, que es 3,7. Vamos a nuestra tabla. El coeficiente de pandeo, dijimos que la tabla era S3, 52. ST52, dijimos que era 121, fíjense, la tabla corresponde a la que tienen ustedes ahí en el coeficiente de la esbeltez, dijimos que era 121,74, vamos 120, 121, y corresponde a un coeficiente de pandeo igual a 3,71, coeficiente de pandeo W para el acero de construcción ST52. Ese es el uso de las tablas. Estas son las tablas para hallar de acuerdo el valor de Z. Volviendo a nuestro ejercicio. Entonces hallamos la del T 121,74, el coeficiente de pandeo, según tabla de acero, es el 52. La carga admisible va a ser igual la tensión por el área sobre el coeficiente de pandeo, y nos da que la carga admisible es igual a 23 toneladas. La tensión admisible que va a estar trabajando, ya que tenemos la tensión de trabajo, nuestra tensión admisible es igual a 2,10 toneladas por centímetro cuadrado, la tensión de trabajo es igual a la carga, 23,16 toneladas sobre el área, nos da 0,57 toneladas por centímetro cuadrado, menor que la tensión admisible nuestra de 2,1 toneladas sobre centímetro cuadrado. Estos son los 3 ejercicios que tienen que resolver ustedes.
Bueno, este trabajo práctico lo tienen que presentar el 4 de noviembre, el 12. ¿Escucharon? Sí, ingeniero. Perfecto, entonces, ¿viste? Vamos a ver si es que... A ver si podemos hacer un ejercicio que pidió por lo menos... ¿Qué ejercicio tenemos que... Ingeniero, se le escucha algo cortado. Bueno, espera un poquito, vamos a ver qué está pasando, problema de conexión. ¿Ahí me escuchas bien o no? Sí, ahora sí. Bueno, gracias, Ojeda, gracias. Es simpático, alumno. La asistencia de ustedes, igual que la temperatura. Empezamos con 37 y estamos terminando con 27, con 30. Resulta simpático. Bueno, vamos a ver si podemos hacer un ejercicio, estimado Cosio. A ver, de esos los trabajos prácticos que nos están quedando, por lo menos, ¿qué nos está faltando? ¿El 7? Bueno. A ver un poquitito. No, tensión de corte ya le di ya. El 8, el 9 tendríamos que hacer, ¿verdad? El 9. Sí, está perfecto, ¿no? Está perfecto. Entonces, el 9. El 9 nos pide ecuación, este es el ejercicio resuelto, nos dice el 9, ecuación de la línea elástica para la viga de la figura. Para la viga de la figura se pide dimensionar el perfil normal de forma tal que la tensión máxima sea menor que la tensión admisible, igual a 1,4 toneladas por centímetro, aplicando la expresión de la elástica, la derivada segunda es igual a menos el momento sobre el módulo resistente sobre el momento de inercia. Esta carga, alumnos, ustedes la tienen que mayorar, ¿eh? ¿Estamos? Por la constante de ustedes y esta también. ¿Está? Inge no se está viendo en la pantalla. Sí, disculpa, gracias por avisarme, gracias. 2 segundos. Bueno, el ejercicio 9, que ustedes lo tienen ahí en la mano, la guía, dice, para la viga de la figura se pide dimensionarla con el perfil normal, doble T, de la forma tal que la tensión máxima sea menor que la tensión admisible, igual a 1.400 toneladas por centímetro cuadrado, aplicando la expresión, y segunda es igual al momento sobre el módulo resistente del módulo de elasticidad sobre el momento de inercia, determinar el descenso y la rotación en el punto C. Ustedes esta fuerza la multiplican por su constante y esta por su constante. Hallamos los diagramas de las tensiones máximas, momentos máximos, esfuerzo de corte máximo, las reacciones. Esta es donde hallamos los momentos de inercia, la fórmula para hallar el momento de inercia
el momento máximo, momento flector máximo, en C, en D y en B, y donde una vez que encontremos el máximo momento, que en este caso corresponde a C, es igual, el momento máximo es igual a 306 toneladas centímetros sobre la tensión admisible, hallamos el módulo resistente necesario, vamos a tabla y elegimos el perfil normal elegido. En este caso corresponde al número 20. Vamos al cálculo de las deformaciones, aplicamos la fórmula determinada la deformación en función de la ecuación de la línea elástica. Una vez que aplicamos la ecuación de la línea elástica, elegimos, escúchenme, el secreto de esto, los puntos que varían son de, fíjense, de A hasta C, 2 metros, de C hasta D, de D hasta B. Estos son los puntos que tenemos que analizar cuando analizamos las deformaciones. De A hasta D, entre 0 y 3 metros, esta es la ecuación del momento. Entonces, E por I por la derivada segunda, la ecuación de la línea elástica, ponemos el valor del momento, RA por Z por Q por Z al cuadrado sobre 2, integramos, sacamos la constante C1, volvemos a integrar, sacamos la flecha o deformación, sacamos la constante C2, hacemos de D y B, en este caso varía entre 3 metros y 4 metros, hallamos el punto, la ecuación de la línea elástica, donde hacemos la integral, constante C3, volvemos por la flecha en el punto B y tenemos la flecha 2 que tenemos la constante 3 y C4. Por esta constante tenemos para definir los valores de la constante de integración. ¿Me escuchan, alumno, o no? Ahora sí, se le cortó un ratito. Bueno, este es el punto donde nosotros tenemos que analizar y el ejercicio es el siguiente. En este punto, el giro en B a la izquierda tiene que ser igual al de la derecha en D, el punto que analizamos. Las condiciones de borde, cuando Z es igual a 0, I es igual a 0, entonces C2 es igual a 0. Cuando Z es igual a 4, gracias, Cosio, porque la verdad, por avisar. Bueno, habíamos aplicando la ecuación de la deformación, la ecuación de la línea elástica, analizamos AD, DB, hallamos el momento, integramos, sacamos la constante C1, C2, C3 y C4. Una vez que tenemos las constantes, tenemos que sacar los valores de C1, C2, C3 y C4, que son las condiciones de borde,
las condiciones de borde son para cuando Z es igual a 0 y su A igual a 0 y su 1 es igual a 0, reemplazando los valores y sacamos que C2 es igual a 0. Cuando Z es igual a 4 y su B es igual a 0 y su 2 es igual a 0. Reemplazando, cuando Z es igual a 4 metros, en la ecuación 4 sacamos el valor de C3 en función de C4. Cuando Z3 es igual a 3, en este caso, los giros I de a la izquierda tiene que ser igual al I de a la derecha. Reemplazando estos valores, obtenemos los valores de el giro y el descenso en el punto 3, a los 3 metros, en el punto D. Entre 3 y 4 sacamos los valores del giro y el descenso y calculamos las deformaciones reemplazando cuando Z es igual a 2 metros, analizamos los valores de rotaciones en radianes. La rotación en A, reemplazando Z igual a 0, sacamos el giro también en radianes. Y el descenso en C, reemplazando cuando Z es igual a 2, en 2', sacamos el descenso en C igual a 1,5 centímetros. El mismo ejercicio, que en ese caso, con el uso de tabla, hallamos los diagramas. En este caso ustedes tienen que reemplazar la carga P, que ya son datos, porque corresponde, en este caso la carga va a ser, multipliquen por su constante, sacan los momentos flectores y esfuerzo de corte, y el dimensionamiento es la condición de resistencia, aplicando la ecuación, el módulo resistente necesario tiene que ser mayor o igual que el momento máximo sobre la tensión admisible. Sacamos el W necesario, vamos a la tabla de perfiles, como ese es un perfil doble T, el cálculo de las deformaciones, este es el concepto aplicando el principio de superposición. En ese caso, dice, para la determinación de la deformación usando las tablas de la elástica, que son las que ustedes tienen ahí en la plataforma. En ese caso, la que recién les mostré, aquí hay que... Un momentito, alumnos. Sí. Sí. Estoy dando clase, la llamo después, escribana. Disculpen, alumnos, porque como esto... Bueno, el trabajito acá de esto, usando tabla, van usando tabla, ustedes tienen para analizar, fíjense que en este caso, esto que está acá es primero, si aplicamos la fuerza 1 vamos a tener esta deformación, si aplicamos la fuerza 2 vamos a tener esta deformación. Para el estado 1, vamos a la tabla, noten ese para que ustedes tengan una idea, tabla 15, 13.5, 13.5 corresponde a esto que está acá, 13.5, y sacan
del giro y sacan el descenso, tienen que sacar el giro para hallar el descenso, porque es el giro por la longitud. Para el estado 2 corresponde a este descenso, van a la tabla 13.9, 13.9, anoten tabla 13.9, aplicando entonces el principio de superposición, el desplazamiento en el punto C, en el punto C va a ser igual al desplazamiento obtenido en el estado 1 más el desplazamiento, la deformación en el estado 2. Como todo esto está en función del momento, nosotros lo que tenemos que hallar es el momento de inercia de la pieza, y como ya tenemos por dato cuál es la flecha admisible, la deformación admisible tiene que ser menor o igual que 1 centímetro. Dimensionamos por condición de deformación, esto no tiene que superar 1 centímetro, ponemos, despejamos el momento de inercia necesario, esta es igual a 1 centímetro, esto pasa multiplicando, esto pasa dividiendo, sacamos el momento de inercia que es 1428, que corresponde a un perfil normal número 18. Acuérdense que nosotros habíamos optado por deformación necesaria en función del momento, perfil normal número 20. La sección adoptada, adoptamos el perfil número 20, que satisface simultáneamente las dos condiciones, tanto la deformación, el momento de inercia necesario, como el de momento flector máximo. Bueno, este es el trabajo práctico número 9. Bueno, ¿pueden entregar para el 4 del 11 dentro de una semana? Si puede una semana más, profe, mejor. ¿Sabés qué pasa? No hay problema. El tema, listo, no hay problema. ¿Sabés qué? Porque así, bueno, una semana. El tema es que nos quedan, me voy a fijar cuánto sería la otra semana. Listo, no hay problema. El día 10. Listo, alumnos. Entonces le quedaría al ingeniero Dreliman el 10 y el 11 que le expliquen. Sobre todo el 10. Está bien. Este trabajo lo entregaríamos entonces el jueves. El 10. Ah, ok. Está. El último, el 10. El otro es el trabajo práctico 12, el 4, la próxima semana. El trabajo práctico 7, el día 10. El otro que uno me pidió una semana más, ¿verdad? Ojeda creo que era. Sí, el trabajo 9 sería. El trabajo 9, 9, sí señor. Está bien, gracias. Bueno. Perfecto, alumno. Llegamos hasta acá. Y bueno, a trabajar. Como le digo, es igual que la temperatura. Entramos con 38 grados y terminamos con 28 después que se toma asistencia. Escúcheme, alumno, le voy a pedir, busquen estos ejercicios, están todos en la plataforma. Ustedes lo que tienen que aplicar es su constante, y lo que queremos es que lo único es que entren, resuelvan. Está todo en la plataforma para que ustedes, es la guía que les podemos dar. Aprovechen eso, porque estos son ejercicios que después se toman en el final. ¿Estamos? Esta última parte es muy importante que lo hagan,
porque generalmente son los que entran en el final. Bueno, hasta la próxima, alumnos, así que posiblemente mañana estemos en contacto. ¿Alguna duda? No, profe, todo bien. Correcto. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias.